que es acerca del teorema de Bayes. Y bueno, veamos la estructura. O sea, lo que me interesa es que vayamos desde la misma estructura de la fórmula, analizándola para que podamos entenderlo, ¿no? Fijémonos, por favor, después de haber aplicado cómo es la parte de la modalidad de constructivista, el modelo constructivista que nosotros sabemos, pues voy netamente a lo que es ya la fórmula y su aplicación. Entonces, veamos, dice, nosotros tenemos ahí la fórmula y habla de dos probabilidades, la probabilidad A con respecto a una probabilidad B, es decir, tenemos dos eventos, ¿sí? Eh, Veamos el orden, que fíjense por favor en el orden que tenemos ahí, ¿no? De las letras especialmente. Si nos fijamos, nosotros les voy a hacer caer en cuenta nada más esta situación para que lo podamos entender. Para que usted pueda aplicar la fórmula del teorema de Bayes, se basa en esto. Primero la letra A, si es que desde luego la probabilidad le está preguntando a usted la probabilidad de A con respecto a la probabilidad de B, ¿sí? Si le pone la probabilidad de A con respecto a la probabilidad de B, el orden de las letras acá en la fórmula para que se les haga fácil aprenderse es primero la A, ¿sí? Luego la B, luego la A y al final acá abajo la B, ese orden. O sea, es una manera de aprenderse la fórmula, ¿ya? Entonces, veamos qué es lo que nos es la fórmula, ¿no? La probabilidad de A con respecto a B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B con respecto a A y dividido para la probabilidad de B. Aprendámonos la estructura, lo que dice el esqueleto de la fórmula, ¿no? Es lo que nosotros primerito ponemos para poder aplicar las letras que vamos a utilizar dentro de las probabilidades. Entonces, ahí tenemos nosotros la probabilidad de A con respecto a la probabilidad de B. Entonces, significa que yo puedo poner aquí el orden que tengo A y B. Si fuera B y A, sí sería B, A, B, A, B, A. Pero si tengo AB, sería AB, AB, AB. ¿Sí? Es decir, aquí tendría A, acá tendría B, acá A, y por último la B acá. Si yo tuviera la probabilidad de B sobre A, o al respecto de A, ¿sí? Empezaría por la probabilidad de B, ¿sí? Por la probabilidad de A con respecto a B, ¿sí? Y esto dividido para la probabilidad de A. O sea, eso es lo que yo quiero que me entiendan, ¿no? Que el orden de las letras es importante dentro de la fórmula, como digo, para que ustedes aprendan una manera más rápida, nada más, ¿ok? Listo, ahí está la fórmula, ¿no? Hemos visto cómo está la fórmula. Vamos más abajo y vamos a aplicar en un ejemplo, ¿sí? En un ejercicio, la aplicación del teorema de Bayes. Ahí está un ejemplo. Primeramente vamos a analizarle desde el inicio. Les cuento, chicos, esto. Desde hoy opto mejor por no poner explícitamente el modelo matemático, el modelo didáctico, más bien dicho, que vamos a utilizar, que es el ERCA, porque tenemos que analizar la experiencia, luego ¿cómo es el razonamiento, luego la conceptualización, luego la aplicación, es decir, al último de todo, revisar ejercicios. Me voy a evitar eso porque quiero yo aprovechar el tiempo para hacer más ejercicios. La verdad, tengo una queja de los estudiantes, de padres de familia, dicen, no le están entendiendo, es porque estoy en teoría aplicando y al último hacer ejercicio, entonces quiero aprovechar todo el tiempo solo haciendo ejercicios sobre el tema exclusivamente que nosotros vamos a ver, ¿sí? Así ustedes me entienden y es más, hacemos solamente ejercicios con respecto a esta modalidad y yo creo que me van a entender mejor. ¿Ok? Porque si no vamos a perder tiempo, vamos a no aprovechar con ejercicios. Entonces vamos directamente con el ejercicio. Ahí tengo. En el consultorio de Jorge, Jorge es él se llama Jorge desde luego, ¿no? El 40% de los pacientes fingen tener una enfermedad, entre paréntesis, para obtener un descanso médico. O
sea, están mintiendo. Además, el 10% de los pacientes del consultorio son hombres. La probabilidad de que un paciente finja una enfermedad, dado que es hombre, es del 50%. Calcular la probabilidad de que un paciente sea hombre, dado que finge una enfermedad. Fijémonos en esto, chicos y chicas, que cuando nosotros tenemos un ejemplo de esta naturaleza, primero vamos desde el inicio, ¿sí? Desde el inicio. Entonces, fijémonos primerito acá. Dice, en el consultorio de Jorge, el 40%, ¿sí? El 40% de los pacientes fingen tener una enfermedad. Esta palabra fingen es clave para yo ponerle como probabilidad PF. Le vamos a poner como probabilidad PF, que es la probabilidad de que finge. ¿Sí? Ese es el 40%. Dice, además, el 10%, ¿sí? El 10% de los pacientes del consultorio son hombres. Entonces, a esta probabilidad le voy a llamar PH, porque habla de pacientes hombres. ¿Ya? Luego dice la probabilidad de que un paciente, ¿sí? Finja una enfermedad, dado que es hombre. Esto es importante. Primero está finja, y luego está hombre. Entonces, yo le voy a llamar a esto la probabilidad de que finja F, dado que es hombre. Si me dijera, dice, hallar la probabilidad de que sea hombre y finja la enfermedad, sería PHF. Estamos claros en ese aspecto, ¿no es cierto? Miren, estamos en forma ordenada desde el inicio, desde izquierda a derecha, haciendo o dando la lectura para poder determinar esos datos. Es del 50%. Este 50% representa PFDH. ¿Ok? Hasta ahí preguntas, chicos. ¿Estamos claros? Ya, no hay preguntas. Bueno, veamos si es que hay. No, no hay preguntas. Chévere. Palate, ¿está claro? Sí, Ya sea. listo. Ya, eso. No se asuste, no se asuste. Ya, dejarán los teléfonos, por favor, dejarán los teléfonos aparte, por favor, para que me presten atención, ¿no? Porque después van a ser ustedes y eso va a ser calificado. Entonces, chicos, esto está listo. Ya tenemos los datos ahí. Ahora, voy acá abajo y lo voy a anotar. Bueno, lo anota él, ¿no? Entonces, miren, lo que les dije, ¿no? La probabilidad de que sean, como es, finjan, es del 0,4 o del 40%. No voy a trabajar con porcentaje, sino con decimal. El 40% representa el 0,4. ¿Listo? Luego dice, además, el 10% de los pacientes de consultorio son hombres, entonces tengo que aquí el 0,1 son hombres. Y luego dice, cómo es la probabilidad de que un paciente finja la enfermedad siendo hombre, es del 0,5. Y aquí quiero ser claro. La pregunta dice, calcular la probabilidad de que un paciente sea hombre y finja la enfermedad, ¿sí? O dado que finge la enfermedad, aquí está PHF, acá está PFDH. Algunos estudiantes van a decir, no, pues está lo mismo, ¿no? P de FDH, lo mismo que PHDF, entonces es 0,5 aquí, ¿no? Debería ser 0,5. Pues no, esto no se da, chicos, ¿por qué? Porque dada la propiedad conmutativa dentro de estos ejercicios, al menos en estadística de probabilidades, no se da, no se cumple la propiedad conmutativa. ¿Sí? No es lo mismo decir 2 por 3. Bueno, en matemáticas sí es lo mismo, ¿no? 2 por 3 que me da 6 y que 3 por 2. Esa es la propiedad conmutativa. ¿Sí? Esto me da 6. En la matemática sí se cumple, pero en la estadística no. Al menos en estos ejercicios no. ¿Sí? Entonces, les aclaro eso. Entonces, bueno, acá abajo, si ustedes ven, el 40% lo está convirtiendo en decimal. Si yo simplemente divido para 100, me da 0,4. Entonces, represento esto como decimales, los porcentajes. ¿Por qué? Porque es preferible trabajar con decimales que trabajar ¿Me con... puedo salir un ratito de clase, por favor? Claro, no hay problema. Que trabajar con porcentajes. Sí, chicos, o sea, eso tenemos que tomar en cuenta, ¿ok?
Ya, una vez que tengo esto, sigo acá abajo y tengo. Una vez que ya hemos determinado todas las probabilidades, chicos, ¿sí? Ahí tenemos la probabilidad de F, la probabilidad de F, la probabilidad de H, y la probabilidad de F, dependiendo de H, que es del 0,5, y me está pidiendo la probabilidad de H con respecto a F. Entonces, aplico la fórmula, la propiedad de que sea hombre, es calcular la probabilidad de que un paciente sea hombre, dado que finja una enfermedad, ¿sí? Multiplico. Lo que yo les decía, ¿no? El orden. Aquí está H, F, H, F, H, F, ¿sí? Tomemos en cuenta esa parte, por favor. Entonces, lo que hago es reemplazar los datos, ¿no? En la fórmula reemplazo los datos. 0,1 por 0,5 dividido para 0,4. Opero todo esto, ¿sí? Opero todo esto y me sale que la probabilidad es de 1/8, ¿ya? Ustedes se fijan, chicos, ahí está la probabilidad que sea 1/8, ¿ok? Pero no puedo dejarle como 1/8, ¿no? Porque yo necesito, acuérdense siempre que cuando les preguntan sobre probabilidades, la probabilidad se saca siempre en decimal. Es decir, aquí tendríamos que dividir 1 dividido para 8, ¿sí? Para 8. Entonces, una vez que yo divido 1 para 8, lo que me va a salir es lo siguiente. Si yo divido 1 para 8, me sale a 0,125. Esto yo lo tengo que convertir a porcentaje, es decir, lo multiplico ahora por 100. Acuérdense, si yo le quiero convertir a porcentaje, tengo que multiplicar por 100. Si no lo quiero, o yo quiero convertir de porcentaje a decimal, tendría que dividir 40 para 100. ¿Sí? Esto tomarán en cuenta, chicos. ¿Sí? Tenemos que saber que de porcentaje para decimal, divido 40 para 100. Y si yo quiero convertir de decimal a porcentaje, lo multiplico por 100. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo claro, ¿no? Chévere. Listo. Entonces, ahora, Dicen, una dígame. consulta. Dígame. ¿Siempre en los ejemplos van a existir así los porcentajes o nosotros tenemos que inventarnos? Inventarse qué. No, siempre los ejercicios o le dan decimales o le dan porcentajes, pero la mayoría de ejercicios le va a dar en porcentajes. Ah, ya dice. ¿Sí? El mismo ejercicio le da los datos. Listo, chicos, ahí tengo otro ejercicio. Dice, en segundo BGU, la probabilidad de que un alumno seleccionado al azar le guste el helado es del 60%, mientras que la probabilidad de que un alumno le guste la torta es del 36%. Además, se sabe que la probabilidad de que un alumno le guste la torta dado que le gusta el helado es del 40%. Calcular la probabilidad de que un alumno le guste el helado dado que le gusta la torta. Listo. En base a lo que vimos anteriormente, chicos, ustedes resuélvanlo y pónganme en el chat el grado. Ahí está. La probabilidad de que, repito, ¿no? La probabilidad de que el alumno seleccionado al azar le guste el helado es del 60%. Entonces yo le pongo como PDH representativo a que le guste el helado. Es del 60% convertido de una vez a decimal, que es del 0,6. Mientras que la probabilidad de que un alumno le guste la torta es del 36%, es decir, la probabilidad PT, que hace referencia a la torta, es del 36% en decimal 0,36. Y tenemos, en cambio, ¿sí? En cambio tenemos acá, dice, además se sabe que la probabilidad de que un alumno le guste la torta, miren lo que está, primerito le guste la torta, dado que le gusta el helado, segundo está el helado, es del 40%, entonces P de T sobre H. Esto es importante. Primero la torta, luego el helado, P de T sobre H es igual al 40% que es 0,4. ¿Ya? Es 0,4. Entonces, ahí sí aplicamos la fórmula. Fijémonos, por favor, cómo lo está aplicando la fórmula. Entonces, acá abajito tiene. Mira, ahí está la fórmula. Si está pidiéndole ahora P, lo voy a poner acá, está pidiendo P
de H con respecto a la torta, es decir, de los alumnos que les gusta el helado, dando que le gusta la torta, ¿sí? Eso es lo que le está preguntando, ¿sí? Yo tengo acá la fórmula, P de H sobre T. Y el orden de las letras acá en la fórmula es la probabilidad de H por la probabilidad de T sobre H y dividido para la probabilidad de T, ¿sí? Esa siempre va a ser la fórmula Lisen, pero con otras letras. Sí, exactamente. Va a ser, aquí lo estoy poniendo con otras letras porque hace referencia al helado y a la torta, ¿ok? Pero, por ejemplo, en el caso anterior hablaba sobre, ¿cómo es? Enfermedad y hombres, ¿no? O sea, cambia las letras. Claro, la fórmula para ejercicios más complejos es un poquito más compleja la fórmula, pero esta es la general, ¿sí? Esta es la fórmula que ustedes van más a utilizar con respecto a los ejercicios, ¿ok? Entonces, miren, nos piden calcular P de H sobre T, es decir, la probabilidad de que le guste el helado, además que le guste la torta. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí, chicos? Listo. Una vez que yo ya tengo determinado qué es lo que yo voy a calcular, entonces aplico en la fórmula. Aplico la fórmula. Entonces ahí tengo yo P de H sobre T es igual a P de H por la probabilidad de T sobre H dividido para la probabilidad de T. Aplico los datos en la fórmula. Recuerden que estamos hablando de decimales. Multiplicamos, dividimos y nos sale 2/3. Esta es la respuesta. Los 2/3. Pero aquí está como fracción, ¿sí? Y lo que yo tengo que hacer es dividir 2 para 3, que me da 0,66667, y esto lo voy a multiplicar por 100 para poder determinar en porcentaje, que me da de 66,67%. En la clase anterior de los estudiantes del otro curso, voy a poner pausa. Ahí está. Listo, entonces empecemos. Digo de nuevo, voy de nuevo, voy de nuevo. Ahí está. Digo, en la clase de cultura física, el 40%, sí, este era el ejercicio, sí, ¿no? Ya, sí, el 40% de estudiantes son hombres, entonces pongo acá P, la probabilidad de H, ¿no? Puede ser minúscula o mayúscula, no importa. ¿Cómo lo está haciendo? Ah, ya, acá está P de H minúscula, le voy a poner como minúscula. P de H, ¿ya? Esto es el 40%, significa 0,4, ¿ya? No sé quién se está intentando ingresar. Bueno, el 40%, ¿ya? Dice, los estudiantes que hacen deporte son el 60%, P de D. Esto es el 60%, 0,6. ¿Ya? Hasta ahí estamos, ¿verdad? Listo. ¿Qué más? Listo, entonces dice, la probabilidad de deportistas que sean hombres, es decir, P de H, perdón, de deportistas que sean hombres, D de H es igual el 80%. ¿Ya? ¿Qué es esto? El 0,8. Entonces aplico la fórmula, ¿no? Porque a mí me está pidiendo calcular la probabilidad de que los hombres les gusta el deporte. P de Lisa, H, dígame. dice Joana si le deja entrar porque se le fue el internet. Joana, Palate. déjeme ver un ratito. Listo, una vez que yo ya tengo los datos, lo que voy a hacer es simplemente reemplazar en la fórmula, ¿sí? La fórmula dice P H de D, ¿sí? ¿Qué significa esto? La probabilidad de que sea hombre y le guste los deportes es igual. Yo les decía, ¿no? Es preferible que nosotros pongamos así entre paréntesis y luego vayamos proporcionando las letras. P, D, trazo la línea, acá abajo en cambio, P con esto, ya. ¿Qué letras van? Como
Empieza con H, luego con D, acá tendrá que ser H, D, H, D. ¿Ya? Esto me va a dar igual a qué. La probabilidad de H de que sean hombres, ¿cuánto es? Son hombres del 40% estaba, ¿no? Es decir, 0,4. Sí, Liz. 0,4, ¿ok? Esto por la probabilidad de que sean deportistas, o más bien dicho, de que sea deportistas y sea hombre es del 80%, entonces por 0,8. Esto dividido para la probabilidad de que le guste el deporte son el 60%, 0,6. Ya, ¿cuánto me da esto? 0,4 por 0,8 dividido a 0,6. 0,53. ¿Qué pasó aquí? Dice 0,6. Este no está bien. Aquí es otra cosa. 0, Sí, dicen porque ahí le sale 0,62. ¿Y por qué no, le sale? no, aquí está mal esto. Está mal. Entonces, Licen, sí hicimos bien. Sí, si es que ustedes le sacaron el resultado que yo sé que está bien. Claro. Sí, esto borremos. Entonces tengo, fíjense por favor, aquí me da 0,53, ¿no es cierto? 33. Y eso les decía yo, es preferible que ustedes le pongan 4 decimales en este caso, ¿sí? Y para convertirlo en porcentaje, yo cojo el 0,53, 33%. Sí. Entonces acá me va a dar 53,33%. ¿Eso les salió? ¿Ya? Eso es exactamente, ¿no? A ver, tengo yo acá esto, ya. Dice, calcular la probabilidad de los que juegan free sean hombres. Entonces, datos. Primerito, los estudiantes de segundo BGO, el 30% de los hombres, los que les gusta jugar free. Entonces, tengo el 30% de que son hombres, ¿no? Entonces, probabilidad de hombres que les gusta jugar free es del 30%, ¿sí? 0,3. Dice, la probabilidad de hombres en el curso es del 50%, ¿sí? Pero de hombres, o sea, en total. Entonces, aquí le voy a poner mejor como PHF. Les gusta jugar hombres Free Fire. Y acá la probabilidad de H, que sean hombres, es del 50%. ¿Sí? Dice, tomando en cuenta que la probabilidad de hombres que juegan Free Fire, ¿sí? En este caso sería, tomen en cuenta que dice la probabilidad de hombres que juegan Free Fire, o sea, viene primero hombres, luego Free Fire, entonces probabilidad de H con respecto a los que juegan Free Fire, hombres con Free Fire, HF, bueno, pongo ahí las iniciales, sea del 10%, es del 10%, dice, ¿no? Sí. Que esto equivale a 0,1. ¿Ya? Entonces me pregunta a mí, ¿cuál es la probabilidad de que los que juegan Free, o sea, de los hombres que juegan Free Fire, sean hombres? En este caso, los que juegan Free Fire sean hombres, ¿no? Entonces, esta es la pregunta. Les voy a poner acá, la probabilidad de hombres que juegan Free Fire, o de las personas que juegan Free Fire, porque podemos poner en vez de aquí H, podemos ponerle P, personas, F, Free Fire, ¿sí? Lo pongo así. Es igual a, con respecto, ¿no? Perdón, con respecto, dice. Con respecto a que sean hombres, ¿sí? Tenemos que ver esa probabilidad. Entonces, primerito, ya tengo PHF con respecto a H. Entonces, acá va probabilidad de PF
de HF, perdón, HF, ¿sí? Que multiplica a la probabilidad de que sea hombre con respecto a hombres que juegan Free Fire o personas que juegan Free Fire, ¿no? Puede ser ese término mejor en vez de H u hombre. Y abajo la probabilidad de que sea hombre. Sí, miren, HF o PF, como queramos decirlo, luego H, que sean hombres, acá HF, H, HF, H. Ese es el orden, o sea, así tenemos que irle ordenando esos datos. Entonces, la probabilidad de que las personas que juegan Free Fire, con respecto a que sea hombre, ¿sí? Tenemos la probabilidad de que sea hombre que juega Free Fire es del de 30%, 0,3. Por la probabilidad de que sea hombre y juegue Free Fire es del 10%, 0,1. Esto dividido para la probabilidad de que sea hombre, 0,5. Listo. Si yo divido esto o le opero esto, me queda A 0. 0,06. Exactamente. Dividido para 0,5 a Te 0,06. digo algo, Alice. Ya Dígame. pude, ya Ya, pude. ¿lo ves? Sí. Chévere. Entonces, miren, 0,06, que esto equivale a ¿cuánto? Al 6%. ¿Por qué es tan bajo el porcentaje? Porque no son muchos en el curso, pues, ¿no? ¿Listo? Preguntas, chicos. Preguntas.